Hace no mucho sostuve un breve debate y amigable debate en mi cuenta de Twitter sobre el tema de la autoestima, porque una de las seguidoras de mi cuenta en Twitter, una dama muy buena, muy devota y muy inteligente, eh, siguió la línea argumentativa según la cual la autoestima es algo malo. Y la autoestima es algo que el católico no debe promover, que es simplemente una cuestión completamente New Age, ¿no? De la nueva era, y que en consecuencia lo que hay que promover es la humildad, que es la negación de la autoestima. Recientemente, un lector de Así Prensa envía un correo diciendo que, presentando argumentos muy similares, diciendo que Jesucristo dice que el que se ame a sí mismo va a perder su vida, ¿no? En cambio, el que se odie la ganará para siempre. Y agrega que la autoestima obviamente no es un concepto bíblico y que por otro lado el tema de amar al prójimo como a uno mismo establece un desafío, porque si uno no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar al prójimo? Y esto es correcto. Entonces vamos a tratar de resolver el tema este de la autoestima de una buena vez, para que se entienda qué cosa es. El concepto de autoestima es un concepto totalmente cristiano. Totalmente cristiano. El problema es cómo el término, es decir, aquí estamos utilizando la palabra, el problema con la palabra, que es utilizada hasta el abuso por todas las técnicas New Age o nueva era de autoayuda o de desarrollo personal. Ámate, cree en ti misma, tú tienes la fuerza, tú lo puedes hacer. Y genera una autoestima que es en realidad una autocomplacencia. Le llama autoestima, pero no es autoestima. Y este tema del mal uso de las palabras es algo que yo he advertido en otros puntos de vista y sobre el que hay que volver a regresar. ¿Cuántas veces la relación sexual completamente recreativa y sin ningún sentido ni valor es llamado a hacer el amor? Hice el amor con una chica, ¿no? Es un eufemismo donde la palabra amor es arrastrada por el piso. Pero si es que un católico va a aceptar ese término de amor, tendría que decir, la iglesia está en contra del amor. ¿Y la iglesia está en contra del amor? Obviamente no. Está en contra de esa basura que alguien inadecuadamente ha llamado amor. Lo mismo sucede con el término autoestima utilizado por la nueva era, que cree que la persona tiene todos los recursos que necesita, independientemente del resto del mundo, independientemente de Dios, independientemente del prójimo, para poder lograr la cúspide del éxito por encima de los demás. Ese tipo de egocentrismo es una patología promovida constantemente por la nueva era, que se usa bajo el nombre inadecuado de autoestima y no tiene nada que ver con la autoestima cristiana. Entonces, vamos a aclarar el término de la autoestima cristiana. Es obvio que la soberbia es un pecado gravísimo. Los grandes autores espirituales señalan que ningún pecado es más grave que la soberbia, porque es el único pecado que envenena el bien. Es decir, el lujurioso combate contra la lujuria y obtiene la virtud de la continencia, ¿no? El glotón combate la gula y consigue así la virtud del autocontrol. El perezoso se vuelve activo y combate así la pereza con la diligencia. Y así sucesivamente. El problema es que en todas estas ocasiones en que una persona hace el bien, surge la tentación de la soberbia que contamina la obra buena volviéndola mala. El hombre que combate la lujuria, que combate la gula,
y que logra un estado de virtud, de pronto puede sentirse qué bueno que soy excelente, y convertirse en el fariseo de la parábola de la que nos habla Jesús, de ese fariseo que estaba en medio del templo diciendo: Señor, gracias porque soy tan bueno, ¿no? Y del que Jesús dice que se fue a su casa condenado, no amado ni perdonado por Dios. Entonces, es importante comprender que existe esta necesidad de combatir la soberbia y combatir el hombre viejo. Y por eso es que es usual en el lenguaje cristiano encontrar términos como son el que menciona este amigo de Jesucristo, que dice: el que ama su vida la perderá, ¿no? Hablando de la forma maliciosa de autoestima, y que en consecuencia uno no puede amarse a sí mismo. San Agustín, cuando escribe La ciudad de Dios, dice que la diferencia entre la ciudad de Dios, no, la Civitas Dei, y la ciudad del mundo o la Nueva Babilonia, es la diferencia entre dos amores, dice él. La primera es el amor a Dios hasta el odio a sí mismo, y la otra es la del amor a sí mismo hasta el odio de Dios. Y en consecuencia daría la impresión en ese pasaje que San Agustín señala que es imposible amarse a sí mismo y amar a Dios al mismo tiempo, que existe un solo tipo de amor. Bueno, esa es una forma de expresión importante que advierte no contra la autoestima o el amor a sí mismo, sino contra el amor pecaminoso a sí mismo, el amor del hombre viejo, el amor de la carne, el amor el amor vuelto hacia sí mismo, el apego hacia sí mismo, que no es caridad, y que San Pablo denuncia, pero que justamente San Pablo nos permite entender. Existe el amor a sí mismo del hombre viejo, que es soberbia y egocentrismo, pero existe el amor a sí mismo del hombre nuevo, del cristiano, del convertido, del que trata de ser fiel al Señor. Y ese es un concepto que está a lo largo de toda la Biblia. Cuando este hermano dice que la autoestima no es un concepto bíblico, es verdad si se refiere solo al término. No aparece en la Biblia la palabra autoestima, pero el concepto está por toda la Biblia. Tomen los salmos, los cánticos de esperanza, esos cantos, salmos de esperanza, donde dice: el Señor me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. El Señor me da la fuerza de un búfalo. Me unge con aceite nuevo. Voy a derrotar a mis enemigos. ¿Qué cosa es eso? ¿Soberbia? No. Es confianza en uno mismo, sana, porque confía en el poder de Dios, en que su grandeza, en que su virtud, en que su bondad viene de Dios. Todo es bueno, Señor, porque tú lo creaste, dice el libro de la sabiduría. O el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Eso no es autoestima? Está hablando de ti, hermano. Está hablando de mí. Entonces, acá hay que comprender que el concepto de autoestima es un concepto profundamente cristiano y profundamente bíblico. Pero la autoestima es el de que él se ama a sí mismo porque se reconoce con la dignidad de haber sido creado por Dios y redimido por Jesucristo. Entonces, ¿cómo una persona no va a valorar eso? Y esto lo vemos en las enseñanzas, por ejemplo, de la teología del cuerpo del Papa Juan Pablo II, y lo vemos en su obra extraordinaria Reconciliación y Penitencia, esa exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia, donde habla justamente de la cuádruple reconciliación y dice que la cuádruple reconciliación es la respuesta a la cuádruple ruptura que trae el pecado. ¿Cuál es esa ruptura? Primero, la ruptura con Dios. Segundo, la ruptura con uno mismo. Justamente el que uno se maltrate, se haga daño, busque el pecado, es una manera de odiarse. La gente cree que busca lo que le gusta, busca lo que le hace daño, porque se odia. La reconciliación con los hermanos y la reconciliación con todo lo creado.
Esas rupturas son sanadas por la reconciliación. Pero ¿qué es la reconciliación con uno mismo? La reconciliación con uno mismo es básicamente la capacidad de reconciliarse con uno mismo, amándose correctamente como se debe amar. Y eso significa autoestima, una sana, correcta autoestima. Porque una persona que no se estima a sí misma, no se reconoce como hija de Dios, no va a amar suficientemente, no va a comprender la obra amorosa de Dios y en consecuencia no va a dar fruto. En consecuencia, no confundamos la sana, correcta y verdadera autoestima cristiana, que es totalmente bíblica y totalmente acorde con la tradición, hasta el mismo Juan Pablo II, con el abaratamiento o la corrupción de la palabra producida por la nueva era. Que tengas un buen día.